Hola mis amores, ¿qué tal están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre hoy súper mega extra hiper bien. Bienvenidas una vez más acá a Dayden. En el día de hoy pues quiero darles pues varias explicaciones. Este va a ser un videito informativo, ya que en varios videos de los últimos que les he hecho les he mencionado que tengo, bueno, pues un segundo trabajo, mi trabajo principal, del cual pues ustedes ya están enterados, en un hogar de ancianos y otro además. En el día de hoy pues les vengo a hablar de eso, de las ventajas, las desventajas de este tipo de trabajo aquí en Alemania. Así que si te interesa el tema, quédate que vamos a comenzar. Bueno, ¿y en qué consiste esto? Este tipo de trabajo pues se llama aquí en Alemania minijob y pues significa que estás realizando un trabajo con un salario limitado y una cantidad de trabajos por horas pues también limitadas. Los minijobs aquí en Alemania pues tienen un salario de no más de 450 euros al mes. Es decir, si ganas más de esta cantidad pues ya no es considerado un minijob. Y seguro ya se estarán preguntando, bueno, Darly, ¿en qué tipo de minijob estás actualmente? Pues sí, estoy trabajando en un restaurante mexicano y ahí seguramente pues se deriva la otra pregunta. ¿Hace falta hablar alemán para trabajar en un minijob? Y bueno, pues yo te diría que sí. O te diría que no, eso depende del tipo de minijob que estés haciendo. En mi caso, estoy trabajando en un restaurante, como les dije, mexicano. No te exigen para nada pues tener un nivel de alemán alto, aunque sí, mientras mejor hables el alemán, pues mucho mejor te puedes comunicar con los colegas. Les cuento que de todos mis colegas solo una persona habla español ahí. Los demás es en alemán, así que pues sí, yo te diría de que necesito mínimo hablar, comunicarme un B1 en alemán. Existen también otros tipos de trabajos que se pueden desempeñar como mini jobs, donde no tienes que tener pues contacto con personas o diálogos directamente. Entonces puede ser que no necesites tener un nivel avanzado de alemán. Pudiera ser que estés en la jardinería o en una tienda pues recogiendo, donde no tienes que hablar con nadie. Como les decía, un mini job pues se puede hacer en cualquier tipo de trabajo, solamente pues limitado, ¿no?, por esta cantidad de horas que te impone el Arbeitgeber, que es la persona que te contrata. Y por supuesto que no excedas la cantidad de 450 euros al mes. Y por supuesto existen varias combinaciones a la hora de trabajar aquí en Alemania. Quiero comenzar explicándoles la que yo estoy desempeñando ahora mismo, que es teniendo un trabajo principal y un mini job. Pudieras hacer esto perfectamente, significa que le estás agregando un plus libre de impuestos a tu salario principal, que pudiera ser un trabajo de tiempo completo o un trabajo Teilzeit, una parte del tiempo, que es exactamente este que yo estoy trabajando. Fíjense que yo no trabajo 8 horas al día, sino 6. Otra variante puede ser de que combines varios minijobs. ¿Y qué pasa aquí? Pues bueno, en este caso tendrías dos variantes. En caso de tener dos o más minijobs y que estos en conjuntos acumularan menos de 450 euros, pues aún seguirás siendo considerado como un minijobber, así que no tendrás que pagar dichos impuestos. Y por el contrario, si con la suma de estos minijobs pues acumularas más de la cantidad dicha, más de 450 euros, pues pasarías a pertenecer a otra categoría, la cual sí llevaría impuestos, pero bueno, en este caso pues sí te aconsejo buscar más información al respecto. Y otra opción que pudieras hacer es pues tener un trabajo principal y desempeñar varios minijobs. Bueno, aquí pasaría lo mismo. En tu trabajo principal, ya sea de tiempo completo o de tiempo parcial, pues estarías pagando impuestos y solo quedaría exento de esto el primer minijob, que sí queda rigiéndose por esta regla de minijobs, libre de impuestos. A partir del segundo minijob que decidas desempeñar, pues esta remuneración se unirá a la de tu trabajo principal y pasarían a cotizar.
Y una de las primeras ventajas de estos mini jobs es que, bueno, reducen la tasa de desempleo en el país, ya que, bueno, muchas empresas emplean trabajadores por estas pocas horas para desempeñar jornadas. Y les conviene muchísimo ya que invierten muchísimo menos, es decir, tienen que pagar mucho menos dinero que a un trabajador que está de jornada completa. Otra de las ventajas es que te dan la posibilidad de poder combinar varios mini jobs. A lo mejor eres una persona bastante dinámica, entonces bueno, para solamente clic, desconectar un poco, pues decides hacer un mini job, no sé, en una tienda, otro mini job en una peluquería y otro mini job en un restaurante. Y bueno, al final del mes, pues tienes el salario de un trabajo normal de 8 horas. Con los impuestos que conlleva tener, pues bueno, varios mini jobs como le había explicado anteriormente. Esto es otra de las ventajas de trabajar en este tipo de trabajo, es que también tienes derecho a vacaciones. Las vacaciones son pagadas y que bueno, no hay límite de edad. Lo puedes realizar desde un estudiante hasta un jubilado. Bueno, me imagino que la única característica a cumplir es de que estés capacitado para hacer el trabajo en cuestión. Los mini jobs también te dan la ventaja de entrar en el mundo laboral. Por ejemplo, en mi caso, llego aquí a Alemania sin conocer absolutamente nada. Comienzo en un mini job donde, bueno, hablar español pues representa una ventaja y creo que es una manera más flexible de adentrarme al mundo laboral, de acumular experiencia acá en Alemania. Lo siento que los mini jobs sí te dan ese gran aporte e incluso te permite también que las empresas te conozcan, porque muchísimas empresas optan por emplear trabajadores de mini jobs y bueno, ya luego que conocen al trabajador dicen, wow, bueno, sí, trabajas bien, te hacen la oferta y te dicen, bueno, ¿te gustaría trabajar aquí a tiempo completo? Entonces sí, es una gran ventaja. También de que las empresas te puedan conocer y digan, sí, me quiero quedar contigo. Entrando ya en las desventajas que representan estos mini jobs, pues pudiera decirles que propician la inestabilidad laboral. ¿Por qué? Porque esto mismo que les estoy diciendo, muchas empresas piden solamente trabajadores de mini job por un tiempo en concreto. Entonces, si estás trabajando por 3 meses o por la etapa alta, por ejemplo, en caso de que fuera en un hotel, por la etapa alta, de turistas en ese hotel y bueno, ya luego que pasó la etapa alta pues quedas sin trabajo. Entonces sí, siento de que pudiera propiciar, no todos, pero en algunos pudieran propiciar pues la inestabilidad laboral. Esto que voy a decir ahora pudiera verse como desventaja y es que estos mini jobs la mayoría exigen poca cualificación, es decir, la mayoría de ellos pues son para trabajar como ayudante. Fíjense que vamos siempre o la mayoría de las veces a reforzar la fuerza de trabajo en esa empresa o en ese centro. Entonces sí, pues no te piden muchísima cualificación, lo que a su vez pues representa también una ventaja, ¿no? Para esas personas de que por una cuestión X, Y o Z pues no pudieron graduarse de una universidad o de un técnico medio, etcétera, o de que no tengan el idioma requerido en el país que están viviendo, pues sí, significa un plus para esas personas. Así que sí, esta de acá pudiera decir que es una desventaja ventajosa, vamos a llamarlo así. Y bueno, la desventaja más notable de los mini jobs es de que el salario es bajo. Sí, en conclusiones yo pienso que el mini job es solamente un aporte, un soporte a tu salario, un plus que le quieres dar a tu salario. Así que si lo vemos desde esa manera, pues no está tan mal y exactamente es mi caso. Muchísimos estudiantes se deciden por esta opción ya que están pues terminando la carrera y dicen, wow, sí, me gustaría ganar un poquito de dinero y tengo el tiempo para hacerlo, pues me voy a trabajar a un mini job. Estos mini jobs de acá, como desventaja pudiera decirlo también, se presta al trabajo en negro. Acá se le dice Schwarzarbeit. Y sí, se presta muchísimo al trabajo en negro, trabajar por el 2, por la izquierda, como decimos nosotros los cubanos.
Y pues acá esto es bastante multado, ¿no? Si te agarran trabajando por el doble, ya sea en una empresa, en un restaurante, donde sea, pues sí puede tener bastantes consecuencias. Así que mi consejo es que lo hagas por el caminito correcto. ¿Cómo sabes que estás por el caminito correcto si comienzas a trabajar en un mini job? Por lo menos en mi caso me hicieron un contrato, ahí tienes tú las reglas y luego pues te llega una carta de la central de minijob. Este Arbeitgeber o este empleador te da de alta en una central de minijobs donde me imagino que tengan pues a todas las personas ahí organizadas, incluso te explican si quieres formar parte de la cotización para retiro, pues bueno, ellos te dan ahí toda la explicación necesaria, pero estos términos se pactan normalmente con el Arbeitgeber, con la persona que te está empleando, con el empleador. Así que pues de primer plano no es que tengas que tomar dolor de cabeza con eso, simplemente en esa reunión donde te están haciendo el contrato, etcétera, etcétera, pues ahí te leen todos los términos y tú dices si quieres pagar esos impuestos para luego que ya estés retirado y lograste pues cotizar 5 años con tu mini job, pues sí te lo cuentan y te lo incluyen en tu salario como pensionado, como retirado. ¿Quién puede realizar en Alemania pues estos llamados mini jobs, ¿no? Y yo diría que toda aquella persona que tenga un permiso de trabajo, que tenga una condición en el país que le permita trabajar. Por ejemplo, hay muchas personas que vienen al país por una visa de estudios y a esas personas que vienen por visado de estudio pues no le permiten trabajar. Y bueno, no pudieran desempeñarlo, pero toda aquella de que sí, que tenga un Aufenthaltstitel, que diga permiso de trabajo, pues puede hacerlo sin ningún problema. Y bueno, mis amores, hasta aquí el videito de hoy. Hasta acá toda la información que les tengo sobre los mini jobs y por qué decidí yo también formar parte, ¿no?, de este sistema de trabajo, añadiéndole un plus a mi salario en mi trabajo principal. Espero que te haya servido de información si estás aquí en Alemania, si te interesaría, o a lo mejor si no sabes mucho el idioma y te encantaría pues incorporarte a una vida laboral, pero tienes miedo, ya sea por el idioma o por el sistema. Creo que esta opción de mini jobs es una magnífica vía para que entres en este mundo laboral y pues vayas conociendo también lo que viene siendo el sistema de trabajo aquí en Alemania. Sin más me despido, te dejo un super beso y nos vemos en un próximo videito. ¡Tschüss!